Para mí es un placer poder estar en su programa. Primero que todo, desearle a usted y a todos los escuchas, radioescuchas, un feliz año. Que Dios les dé mucha salud para poder cumplir todos los objetivos y todos los anhelos que cada uno tenemos. Y por acá estamos en Punta Arenas, ya próximos a entrenar. ¿Usted se fue a vivir a Punta Arenas, digamos, o cómo ha hecho con, antes usted dónde vivía? ¿Cómo ha hecho, digamos, con, en este caso, totalmente se fueron para allá o por ahí viaja, digamos, en la semana? Sí, Tony, yo, o sea, yo vivo desde hace muchos años, desde que me casé en Belén, en San Antonio de Belén, y obviamente, por razones obvias, estoy viviendo ahora acá en Punta Arenas. Eso sí, siempre viajo una o dos veces a la semana para ver la familia, que es importantísimo, y también obviamente para atender a mis pacientes que también se merecen ese respeto. Yo sigo ejerciendo desde que me gradué, nunca he dejado de trabajar. Ahora obviamente ya son menos días que estoy en la clínica porque yo estoy acá en Punta Arenas entrenando. Ujú. Ah, ok, sí, usted vive en Punta Arenas, lógicamente, pero su familia, digamos, sí sigue viviendo en Belén. Exactamente, mi esposa, mis hijos viven en Belén, yo tengo mi clínica también muy cerca en Belén, y entonces yo por lo menos voy el día libre, siempre estoy por acá, por allá en Belén, y otro día por ahí termino de entrenar a la mañana y una tardecita me voy para Belén, atiendo y me devuelvo inmediatamente en la noche para Punta Arenas. Sí, relativamente cerca, es rápido, estamos hablando de hora y media, si le va bien, con presa 2 horas. Exactamente, bueno, muy pocas veces, Tony, le voy a decir la verdad, muy pocas veces he durado 2 horas, pero sí, casi siempre duro. Más que toda la noche es muy rápido, ya no hay casi vehículos. Cuando me voy de Belén para Punta Arenas, es hora 20 minutos, de día, cuando me vengo de Punta Arenas para Belén es una hora y media, más o menos, pero muy pocas veces he durado 2 horas. Ujú. Sí, sí, don Alexander, y sigue entonces con la clínica, que eso le iba a preguntar, empecemos por el principio, usted es odontólogo, ¿verdad? Para los que no sabían, realmente es odontólogo de profesión. Sí, señor, yo ejerzo desde el 2004 la profesión, una carrera que siempre me gustó desde pequeñillo, desde que estaba en la escuela, siempre quería estar en la clínica dental del odontólogo de mi familia y ahí nació todo. Y gracias a Dios he podido ejercer las dos a la misma vez. Obviamente ahora con mucho menos tiempo en la clínica por razones obvias que estoy acá en Punta Arenas, pero siempre en esto más del fútbol uno no puede dejar de lado la odontología porque usted sabe que hoy estamos y mañana no sabemos, pero bueno, me siento muy orgulloso de haber sacado esa carrera y haber sacado también la carrera de entrenador. Y entonces viaja a Belén un día a la semana y atiende la clínica. No sé cuántos pacientes, por ejemplo, cuántas citas pone al día o cómo a la semana, digamos, cómo es la cantidad de pacientes que atiende. Y sí, bueno, yo llevo una agenda en el teléfono y cuando, digamos, un ejemplo, muchas veces he ido un jueves, entonces termino de entrenar a las 10 de la mañana, me baño rápido, estoy llegando más o menos al mediodía a Belén, almuerzo y comienzo a dar las citas desde 2 de la tarde hasta las 6, más o menos, 6:30, dependiendo. Y muchas veces he tenido que atender 5 o 6 pacientes por ahí, hay otros días que 4. Ahora que estuve estos días de Navidad, eh, me tocó atender el 23 y el 24 de diciembre. Ahora estuve en Belén estos días también y me tocó atender el 31 de diciembre también ciertas emergencias y ciertos pacientes que ocupaba, pero siempre vengo una o dos veces mínimo a Belén para atender a todos ellos. Sí, y en ese caso, ¿cómo es, digamos, y cómo se lleva el momento? Por ejemplo, hay días, me imagino, hay semanas que tiene, semana larga, por ejemplo, que tiene así un día libre, o el equipo entrena igual todos los días, o si tienen por ahí ese día libre para también sacar el rato para la familia. Exactamente, digamos, cuando hay semanas largas, siempre hay un día libre, por lo general acá siempre son los lunes, entonces yo me vengo un domingo de Punta Arenas a Belén, entonces tengo todo el lunes para atender y ya me voy en la noche para Punta Arenas, pero siempre los lunes me gusta mucho porque es un día que paso todo el día en la clínica, también tengo un espacio para compartir con mi familia, ir a cenar o alguna cosita así para verlos a ellos, compartir con mi esposa. Entonces siempre así, cuando hay una semana que es domingo, miércoles, domingo, por lo general casi siempre vengo, o sea, voy los jueves a atender o un viernes a atender a los pacientes. Si hay un partido el sábado, y tenemos un domingo libre, por decirlo así, entonces me ha tocado muchos domingos atender también a pacientes. Eh,
hay días que sí me queda difícil atender a los pacientes, tal vez hay una emergencia, pero bueno, también tengo un odontólogo que, un compañero mío de la universidad, que él vela también por los pacientes que yo no puedo tener en su momento. Entonces, él le puede muchas veces dar un seguimiento al paciente para no perderlos y hay mucha confianza entre mi colega y mi persona para que todo salga bien con esos tratamientos. Ujú. Después de eso, eso en 2004, ¿cómo llega al fútbol entonces, verdad? ¿Cómo se da ese paso para ya mezclarlo con el fútbol? Sí, Tony, es que es vacilón porque yo también fui futbolista, yo también jugué en primera división, jugué en segunda división, entonces eh, cuando yo me retiro de jugar fútbol, por decirlo así, en segunda división con Belén, a mí me queda la espinita de que yo quería seguir en el fútbol. Ya atendía, ya yo tenía mi clínica, yo tenía mis pacientes. Y entonces en el 2010, en el 2009, en ese tiempo el entrenador era Perla Bonilla. Perla Bonilla me dijo un día que porque yo no me iba por la rama de ser entrenador, que él veía en mí cosillas interesantes, porque yo tal vez ya tenía experiencia en el equipo, entonces que por qué no seguía como entrenador. Entonces me entró esa espinita en el 2009 cuando me retiré de estudiar y en el 2010 hasta la fecha he venido estudiando, he venido preparándome, he tenido grandes entrenadores al lado mío que me han ayudado un montón para yo ir creciendo. Siempre quise, cuando jugaba fútbol, me acuerdo en Santa Bárbara, que estaba en primera división, había firmado 2 años y no pude seguir jugando porque en ese tiempo, en el 2002, yo ya estaba en lo último en mi carrera, tenía que estar con lo de la tesis, tenía que estar en lo del hospital, entonces ya yo no podía seguir jugando fútbol, entonces tuve que decidir o jugar fútbol o seguir mi carrera como ontólogo, entonces ahí fue donde yo puse un alto en primera división para seguir estudiando, ya después cuando saqué ya la carrera, ya ahí pude, ¿cómo se llama? De vez en cuando ya segunda, pero ya yo veía el fútbol como un hobby, Tony, ya yo lo veía como un hobby, ya yo lo tenía esas ganas de un principio, de jovencillo, que yo quiero en primera, yo no, yo ganaba dinero, yo tenía mi clínica, yo veía el fútbol como un hobby, como un hobby. Entonces, ya en el 2009 me retiré en segunda división y con Belén, y en el 2010 empecé a estudiar me acuerdo que en la Universidad Nacional iba a sacar cursos y ya después en el 2014, gracias a Dios, terminé mi licencia A como entrenador y aquí estamos dándole, tratando de seguir creciendo día a día. Sí, entonces la licencia, eso sí lo saca después, ya ejerciendo, bueno, como usted lo dice, incluso como jugador ya ejercía también como odontólogo. Exactamente, digamos, yo cuando jugaba, obviamente solo estaba con el fútbol, pero cuando yo me retiro, en el 2009, eso me dijo Perla Bonilla, me caló mucho en la cabeza. Y en el 2010 ya empecé a estudiar ahí. Me acuerdo que en el 2010, Vinicio Alvarado ese tiempo era el entrenador del equipo de la primera de Belén. Entonces me llamó para que fuera el entrenador del alto rendimiento. Y de ahí hasta la fecha yo comencé a ejercer todas esas cosas. Ya en 2014 ya yo tenía mi licencia. Pero desde 2010 hasta 2020, que fue cuando me dieron la oportunidad de prevención con Guadalupe, siempre estuve ligado con el alto rendimiento, 10 años seguidos con el equipo de alto rendimiento. A partir del 2014 empecé como asistente con José Yacone en Belén cuando clasificamos ese torneo que fue muy bueno. Y después de ahí hasta el 2020 fui asistente de muchos entrenadores, de Genio Segura, estuve casi 3 años con él, estuve con Palomeque, estuve con Luis Fernando Fallas, estuve con Casas, o sea, con Abasolo también. Entonces, he tenido también una carrera, creo yo que muy bonita, muy buena y todavía sigo preparándome porque todavía sigo llevando cursos por línea, hay mucha modalidad ahora. Entonces, creo que ha sido muy importante para mí todo el crecimiento que he ido teniendo poco a poco. ¿Cómo se tomó esa oportunidad en Guadalupe, verdad? Le llega en buen momento, no sé cómo lo vivió cuando ya se da ese paso después de haber estado en divisiones menores, de ser asistente, a ya ser el entrenador del primer equipo. Sí, por eso fue el día que me dicen que yo voy a ser el entrenador, ese mismo día o esa misma llamada que me hicieron Robert Garbanzo y Antonio Basolo y Flavio Davino.
nunca se me olvida porque había trabajado demasiado, siempre había tenido esa ilusión de llegar a ser entrenador con mucha lealtad porque tuve muchos entrenadores que fui a muerte con ellos y aprendí mucho. Entonces, para mí fue algo importantísimo porque así como muchos jugadores eh, iban viendo el crecimiento cada uno de la dirigencia, ellos también veían en mí que el día de mañana podía hacerme cargo del equipo. Gracias a Dios me pude preparar bien, me dieron la confianza y creo que fueron un año y medio como entrenador muy buenos. Aprendí mucho, tomé muchas cosas que me las llevo en el corazón de jugadores, del cuerpo técnico, de la misma afición de Guadalupe. Y entonces ahí estamos, ahí agradecido con Dios, con todas las personas que hicieron que mi persona fuera creciendo, que llegara esa oportunidad con mucha paciencia. Bueno, ahí fui picando piedra hasta que ellos vieron que era el momento para que Alexander Vargas se hiciera cargo de Guadalupe. Sí, y que al final, como usted lo dice, le fue bien, ¿verdad? Fue, ¿cuánto estuvo entonces? ¿Tres torneos? Fui tres torneos. De esos tres torneos, me recuerdo que, no sé si usted también se viene a la memoria, que cuando se dio la pandemia se hicieron dos grupos Ajá. y esos dos grupos estuvimos muy cerca de clasificar. Estuvimos muy cerca de clasificar. Heredia había tenido muchos casos de COVID y le debía al calendario tres juegos. Y esos tres juegos no tenía que ganar ninguno, podía empatar solo dos y perder otro. Bueno, y al final perdió uno, empató uno, y al final, o sea, en el último partido lo empata, entonces hicieron 3 puntos y lograron clasificar, pero bueno, estuvo muy cerca. Después el segundo torneo, muy bien. Nosotros estuvimos también en los primeros lugares. Me acuerdo que pasamos muchas fechas invictos, estuvimos en los primeros lugares. Ya después el equipo sí tuvo un bajonazo en el rendimiento, tuvimos un bajonazo y al final no se logró clasificar. Ya el tercer torneo estuvo muy bien también, pero bueno, ya al final los resultados no se comenzaron a dar y pues lógico que era que Alexander Vargas se tenía que ir, pero me fui con la frente en alto, salí muy bien con la dirigencia, con los jugadores, y esto es parte del fútbol, esto es crecimiento, y aquí estamos ahora. Después de eso, le llega la oportunidad en Punta Arenas, ¿verdad? No sé si lo toma, voy a decirlo tal vez desprevenido por el hecho de que ya empezaba el torneo. Desprevenido no, porque me imagino que estaba listo para asumirlo, pero me refiero, llega en un momento en el que ya tiene que afrontar el torneo prácticamente con lo que hay. Diría el presidente de Punta Arenas, el barco ya iba, ¿verdad? O sea, usted se estudia el barco que lleva zarpando. Sí, 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 Anthony, vea, Tony, a mí me quitan un 24 de octubre en Guadalupe y el 26 de octubre, gracias a Dios, ya yo tenía una llamada de la gente de San José, el equipo de la segunda división, San José Sporting. Entonces ya yo el 1 de noviembre ya yo estaba trabajando con el equipo de San José. De hecho, me acuerdo que hicimos un muy buen torneo. De hecho, clasificamos. El torneo anterior a que yo llegara, el equipo había quedado en los últimos lugares, solo superado por Limón, que no había sumado ni un solo punto por todo lo que ya todos ustedes conocen. Y después de ahí estamos en la pretemporada para iniciar el segundo torneo y ahí fue cuando, faltando 14 días, don Henry Duarte me llama. Imagínate, yo súper ilusionado, súper contento porque sabía, obviamente me tomó por sorpresa porque sabía que Punta Arenas había hecho un buen torneo, que Horacio estaba muy bien, pero bueno, yo sí les dije a ellos que yo no iba a llegar al equipo si estaba todavía en entrenador, que había que guardar respeto por él y cuando no estuviera en entrenador me podían llamar. Bueno, al siguiente día, ya ellos me llaman y bueno, y gracias a Dios tomé un reto que yo sabía que era muy difícil. Los primeros días fueron de mucha turbulencia para mí, por lo menos en lo personal, porque no había una buena, tal vez la gente no estaba muy contento con mi llamado, porque tal vez no me conocía o que venía a un equipo tal vez no tradicional y todas esas cosas, pero bueno, yo sabía que con trabajo se podía hacer grandes cosas y con la ayuda de Dios así fue y creo que hicimos un torneo muy decente, muy respetuoso y esperamos en Dios ahora, Tony, este torneo que viene, superar ese techo que nos hemos puesto.
Sí, era complicado incluso porque hay que ganarse la afición, ¿verdad? Ya usted lo dice. Don Horacio tenía a la afición a favor y al final se da la diferencia ahí con la directiva y todo ese tema, digamos, administrativo, pero ante la afición realmente tenía un buen ambiente. Entonces al final me parece que por ahí fue lo complicado, tener que ganarse usted el cariño de la gente, de los aficionados. Sí, Tony, usted ha estado mucho por acá en Punta Arenas, usted sabe lo que es la algarabía, una visión muy exigente, vive mucho el fútbol, le encanta ir todos los domingos al estadio. Eh, ese 4 de julio que yo llegué a Punta Arenas no fue tal vez un día muy bonito porque me recuerdo que ese mismo día en entrenamientos mucha gente llegó al entrenamiento a gritarme cosas y a meterse conmigo, pero bueno, eso me dio mucha fuerza, la verdad que eso fue más bien como una dosis de vitamina para inyectarme a mí más coraje y trabajar más. Obviamente yo respeto y quiero muchísimo a la afición y los entiendo, pero bueno, conforme iban pasando los partidos, muchas cosas fue cambiando y después vinieron otros momentos difíciles que también fue duro para mí, pero eso me fue forjando, me fue puliendo ese carácter, puliendo cómo se debe trabajar también, cosas que hay que cambiar, que es parte también de que como uno le pide al jugador que cambie muchas cosas, uno también tiene que cambiar. Entonces yo creo que ha sido una odisea muy bonita lo que he tenido en Punta Arenas. Soy muy agresivo con toda la parte administrativa, con los jugadores, ni qué decir. Y la afición, a pesar de que ha sido muy exigente, me ha hecho crecer. Que al final la forma de ganársela es ganando, ¿verdad? Al final es la única solución, digamos, y el equipo lo hizo, empezó ganando la mayoría de partidos, se metió rápidamente en zona de clasificación, no lo soltó a pesar de que cerró de manera complicada, llegó a semifinales, era la única forma, o sea, me parece que la afición no hay mucha ciencia, no hay mucha matemática, se gana la afición ganando partidos. Sí, sí, y así, de eso vimos los entrenadores, Tony. Eh, Cuesta mucho aquí en Costa Rica la palabra proceso, o sea, es una palabra muy complicada de cumplir y desmenuzarla. Aquí los resultados siempre van a estar a la vista de todos los aficionados, ellos quieren siempre ganar más como Punta Arenas, porque son muy exigentes. Pero bueno, la mejor manera, como usted lo dice, de uno sentirse acuerpado con ellos es ganando, ¿verdad? Haciéndole buenos partidos, buenos espectáculos, buenos sacar jugadores también, que para ellos es muy importante, darle minutos a jóvenes, eso yo lo tengo muy claro, pero bueno, esperemos en Dios que ahora el 15 de enero que se inicia el torneo, tener la afición a favor. Lo que viene precisamente, hablemos de la actualidad del equipo, cómo está en este momento, han llegado algunos refuerzos, ¿verdad? ¿Qué se puede esperar del equipo y de lo que está preparando ya para este torneo? Sí, Tony, hemos tenido un buen inicio del periodo preparativo donde hemos podido pulir mucho o reconstruir muy bien el modelo de juego. Hemos tenido el inconveniente que hemos tenido mucho lesionado, más que todos traumas óseos, no nada por carga muscular ni nada de esas cosas, pero sí hemos sufrido muchas bajas en la pretemporada que nos ha hecho movernos para buscar los refuerzos. Lo que pasa es que ya la mayoría de jugadores tienen contrato, todos están amarrados desde un principio, porque recuerden que este torneo, la pretemporada fue muy larga, casi que 3 meses, entonces la mayoría de jugadores están inscritos con los demás equipos, pero bueno, ahí ya llegó Bernie Burke, que me tiene sorprendido, al igual que Robert Roas, jugadores de mucha experiencia, que le vamos a dar los minutos necesarios siempre y cuando ellos se ganen para que el equipo se vea bien. Ahora también tuvimos la llegada del nicaragüense Warner Vázquez, que para muchos es un desconocido. Es un muchacho que tiene 20 años, pero tiene muchos partidos en primera división, tiene también muchos partidos en selecciones menores y hasta la mayor de Nicaragua. Entonces es un jugador que nos tiene sorprendidos porque tiene mucha calidad técnica, a pesar que tiene 20 años, tiene mucha madurez táctica, tiene muy buenos principios, entonces estamos muy contentos y ahí estamos ahorita esperando una o dos incorporaciones más que en cualquier momento se pueden dar, que no ha sido fácil, ha sido un trajín de más de un mes de estar pujando por esas contrataciones y siempre hay una parte que no quiere aflojar, entonces esperemos en Dios que llegue a buen puerto. Sí, esperemos a ver qué tal les va a ir. Va a ser un torneo
interesante, ¿verdad? Y bueno, en el caso de ustedes ya lo decíamos, que asumió, prácticamente ya venía el torneo, ahora sí ha tenido esa posibilidad de hacer esta pretemporada, trabajar un poco más, y el torneo me parece que va a ser también más intenso. Yo sé, siempre al final los torneos de clausura, ¿verdad? El segundo torneo se vuelve incluso más intenso, ya hay descenso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya empieza a preocupar también eso, que en el primer torneo, aunque preocupa, no es definitivo. Entonces me parece que este torneo va a ser bastante bueno. Sí, al final este torneo clausura, no es que el de apertura sea menos importante, pero siempre clausura como se lo tocó ahora. Y muy bien, viene el tema del descenso, que siempre eso es para todos los equipos súper importante porque hay en juego mucha inversión, hay franquicias de por medio, entonces los equipos tratan de reforzarse mejor para no estar sufriendo ahí abajo. Y ningún equipo está exento, ni siquiera el campeón nacional va a estar exento, aunque uno sabe que son complicados, pero bueno, los juegos hay que ir viéndolos, valga la redundancia, partido a partido para no comenzar a sufrir. Entonces, hay equipos que no quieren ganar nada desde el primer partido, porque muchas veces he escuchado que los equipos se vuelven a ver o comienzan a ver cómo se manejan desde la cuarta, quinta fecha. No, 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 a menos en Punta Arenas no queremos eso, queremos desde la primera fecha comenzar a hacer las cosas de la mejor manera, no regalar nada, no quiero regalar ni siquiera, siempre se lo digo al capitán, a Tuto, se lo decía a Kevin Sancho o a amigos, a mí no me gusta ni siquiera regalar la rifa de la cancha. Nosotros tenemos que ser el que gana todo desde el primer momento. Pero bueno, estamos preparándonos bien para afrontar este torneo que va a ser muy intenso y va a ser muy difícil. Y tenemos respeto para todos los equipos porque sé que se han reforzado muy bien. Vemos a Saprissa que es campeón y ahí va para arriba, la liga. Vemos que ahora Santos con el profe Randall también se viene, la gente de Pérez Cero, bueno, todos, de Guanacasteca también se ha ido reforzando muy bien. ¿Por qué? Porque quieren dejar una buena impresión en este torneo que viene. Una curiosidad ahora que dice eso de ganar la cancha o el saque, ¿tienen ya, digamos, algo definido? ¿Tienen alguna forma de jugar, de arrancar jugando hacia algún lado, hacia algún marco? Bueno, siempre todos los equipos, y eso te lo puedes preguntar siempre a los entrenadores, a los jugadores, casi siempre a los equipos, la mayoría, por lo menos que son casa, bueno, usted va de visita, siempre les gusta terminar jugando hacia el marco que tiene a favor el viento. Eso siempre es una cosa. Ahí tal vez habrán entrenadores que tengan algún aguizote, más bien jugar primero en contra, a favor de viento, como para ir ganando el partido. Hay cosas, pero siempre nosotros tenemos un lado donde nos sentimos más seguros. Siempre es trabajo. En cualquier momento usted va a hacer una anotación en cualquier marco, sea del norte o el sur, cualquiera. Entonces creo que por ahí siempre es importante cerrar hacia donde uno se siente cómodo. Claro. Don Alexander, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Ha sido muy interesante conversar con usted. Y bueno, esperamos estar pronto. Como usted lo decía, hemos ido varias veces. Esperamos seguir yendo a este torneo también a Punta Arenas, por supuesto, para apoyarlos también en general, ¿verdad? Al equipo, a la administración, todo lo que hace el Punta Arenas FC, estar por allá con ustedes y igual para disfrutar, por supuesto, de Punta Arenas. Es que muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. No, con mucho gusto, Anthony, Tony, disculpame, es que Anthony, Tony con la anaconda, he dicho la vez pasada. A todos les pasa. Bueno, de la anaconda que le cambió, ¿verdad? Sí, lo de la sí, sí. pitón. La pitó, se la cambié el otro día, Mm, Anthony, pero bueno, más bien es un placer para mí poder estar en su programa en Colombia, que es calidad de radio, entonces esperemos en Dios, menos pronto, ahora, cuando empiece el torneo, usted sabe que allá Punta Arenas siempre se le espera, ahí sí siempre lo espera con buena comidita y todas las cosas, el calor del público, el calor de toda esa gente que la verdad que los quiere mucho y esperemos en Dios que usted tenga todo un año lleno de bendiciones y mucha prosperidad. sí, Don Xiumen en el restaurante Chunsan ahí para cuando vayan al puerto, en el segundo piso del Hotel Tioga, ahí está el Chunsan y que se hospeden en el Hotel Tioga también, nos atienden ahí siempre súper Exacto. bien, es tradicional. Sí, la gente de Punta Arenas tiene eso. Si algo tienen los porteños es esa amabilidad, cómo reciben las personas, cómo los tratan. Entonces, los que no somos de Punta Arenas siempre nos han recibido como los grandes, como se dice por ahí. Y ya que estábamos Pero dando los créditos comerciales, ¿cómo lo encuentran en la clínica? ¿O cómo se puede reservar cita? ¿Cómo hacen? ¿Cómo aparece la clínica? ¿Cómo se llama? claro, Clínica de eh, Odontología. sí, digamos, yo tengo mi número de teléfono en la clínica. Obviamente hay días
Obviamente yo no estoy ahí, pero también tengo mi celular, que ahí me podrán contactar. El número de la clínica, igual, yo tengo una muchacha que siempre está ahí recibiendo eh, citas, que es el 2293-2979, y yo con mucho gusto los atiendo ahí, ahí nos ponemos de acuerdo, me manda un mensajito, la muchacha le da el teléfono celular mío para que se ponga de acuerdo cualquier cosita en las citas y ahí los tratamos bien, ahí vamos a tener una cita bien amena, primero hablamos un ratico de fútbol, aunque sea 10 minutitos. Eso sí, si Punta Arenas empato o pierdo, no quiero que nadie me hable de fútbol, eso sí. Si no Si les le, cobro más caro. o si les llegan rivales ahí, va a pedirle ahí que trate bien al equipo. No sé, que equipos Exactamente. Se contrarios. puede llegar, se puede llegar a una negociación ahí, blanqueamiento, algunas calcitas, limpieza. No, no, son bromas, pero siempre tratamos de que la cita sea muy amena y que el paciente salga con una buena sonrisa. Claro, no es cualquiera que lo atiende y como eso le iba a decir, y lo atiende, ¿verdad? El odontólogo y en este caso y puede hablar con un técnico profesional, ¿verdad? Con un técnico licencia A y que pueda tener esa conversación entonces ahí mientras realiza también el tratamiento dental. Tony, verás que es bonito porque he tenido muchas conversaciones con señores eh, que tal vez no sean entrenadores o tal vez como muchas veces no saben nada de fútbol, pero verás que he sacado muchas conclusiones de la gente que llega ahí y le dice una cosa, tal vez me quedo yo mecanizando y digo, no, pucha, es que mira, Tony tiene razón lo que dice. Yo creo que en eso he fallado o tengo que ver. Entonces, por lo menos siempre lo ponen a pensar a uno siempre con alguna cosilla y siempre muchas veces se toman buenas decisiones con lo que dice una persona. ¿Ves? Entonces, no es que todo lo que llega a decirme yo lo hago, no, pero muchas veces me gusta interactuar con las personas y ver qué punto de vista ven ellos, porque también es bonito escuchar a las personas. Sí, pasa en todo, que la persona que uno menos piensa le da un consejo y me puede haber pasado Exactamente. que a mí en algún momento me han dicho, mira, ¿por qué no transmiten tal cosa? ¿Por qué no hacen una entrevista? Y yo, mira, sí es cierto, no he observado tal Exact- deporte y de ahí sale una buena nota, tal vez debe ser una de buena ahí entrevista. totalmente de acuerdo. Entonces, por eso siempre son bonitos. O sea, han llegado señoras, muchachas, muchachos y siempre se habla de fútbol o alguna otra cosilla así, pero se hacen las citas muy amenas. No me gusta llegar y sentar al paciente y papá y váyase para la casa. No, no, no. Siempre me gusta que por lo menos el paciente se sienta como que pierda el Repitamos, miedo. sí, repitamos el número de teléfono. 2293-2979. Eso queda 25 metros al este de Pollos del Monte en San Antonio de Belén. Ahí está entonces, para consultas odontológicas con el dentista, en este caso con el odontólogo Alexander Vargas, entrenador del equipo de Punta Arenas FC. La verdad que ha sido muy ameno, don Alexander, tenerlo esta mañana aquí en Colombia Deportiva y bueno, como le decía, ahí estaremos dándole seguimiento al Punta Arenas FC. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muy amable, muchísimas gracias, Tony, por la invitación y estamos en, nos vemos pronto. Así es, vamos a estar pronto por allá en Punta Arenas. Entonces, cerramos este espacio, así cerramos Colombia Deportiva. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Regresamos a las 2 de la tarde también con el espacio Colombia Deportiva y por la tarde a las 4 tendremos punto decisivo. Cerramos, se despide Tony Arias, sigan en sintonía de Colombia, ya viene hablando claro y recuerden que a las 9 estará Claudio Sicha con el espacio por goleada y a las 10 estará Yacine Quesada con Encuentro Deportivo aquí a través de Colombia. Que la pasen bien, buenos días. ¿Usted se fue a vivir a Punta Arenas, digamos, o cómo ha hecho antes usted dónde vivía? ¿Cómo ha hecho, digamos, en este caso? ¿Totalmente se fueron para allá o por ahí viaja, digamos, en la semana? Sí, Tony, o sea, yo vivo desde hace muchos años, desde que me casé en Belén, en San Antonio de Belén, y obviamente, por razones obvias, estoy viviendo ahora acá en Punta Arenas. Eso sí, siempre viajo una o dos veces a la semana para ver la familia, que es importantísimo, y también obviamente para atender a mis pacientes que también se merecen ese respeto. Yo sigo ejerciendo desde que me gradué, nunca he dejado de trabajar. Ahora obviamente ya son menos días que estoy en la clínica porque yo estoy acá en Punta Arenas entrenando. Ujú. Ah, ok, sí, usted vive en Punta Arenas, lógicamente, pero su familia, digamos, sí sigue viviendo en Belén. Exactamente, mi esposa, mis hijos viven en Belén, yo tengo mi clínica también muy cerca en Belén, y entonces yo por lo menos voy el día libre, siempre estoy por acá, por allá en Belén, y otro día por ahí termino de entrenar a la mañana y una tardecita me voy para Belén, atiendo y me devuelvo inmediatamente en la noche para Punta Arenas. Sí, relativamente cerca, es rápido, estamos hablando de hora y media, si le va bien, con presa 2 horas.
Exactamente, bueno, muy pocas veces, Tony, le voy a decir la verdad, muy pocas veces he durado 2 horas, pero sí, casi siempre duro, más que toda la noche es muy rápido, ya no hay casi vehículos, cuando me voy de Belén para Punta Arenas, es hora 20 minutos, de día, cuando me vengo de Punta Arenas para Belén es una hora y media, más o menos, pero muy pocas veces he durado 2 horas. Ujú. Sí, sí, don Alexander, y sigue entonces con la clínica, que eso le voy a preguntar, empecemos por el principio, usted es odontólogo, ¿verdad? Para los que no sabían, realmente es odontólogo de profesión. Sí, señor, yo ejerzo desde el 2004 la profesión, una carrera que siempre me gustó desde pequeñillo, desde que estaba en la escuela, siempre quería estar en la clínica dental del odontólogo de mi familia y de ahí nació todo. Y gracias a Dios he podido ejercer las dos a la misma vez. Obviamente ahora con mucho menos tiempo en la clínica por razones obvias que estoy acá en Punta Arenas, pero siempre en esto más del fútbol uno no puede dejar de lado la odontología porque usted sabe que hoy estamos y mañana no sabemos, pero bueno, me siento muy orgulloso de haber sacado esa carrera y haber sacado también la carrera de entrenador. Y entonces viaja a Belén un día a la semana y atiende la clínica. No sé cuántos pacientes, por ejemplo, cuántas citas pone al día o cómo a la semana, digamos, cómo es la cantidad de pacientes que atiende. Y sí, bueno, yo llevo una agenda en el teléfono y cuando, digamos, un ejemplo, muchas veces he ido un jueves, entonces termino de entrenar a las 10 de la mañana, me baño rápido, estoy llegando más o menos al mediodía a Belén, almuerzo y comienzo a dar las citas desde 2 de la tarde hasta las 6, más o menos, 6:30, dependiendo. Y muchas veces he tenido que atender 5 o 6 pacientes por ahí, hay otros días que 4. Ahora que estuve estos días de Navidad, eh, me tocó atender el 23 y el 24 de diciembre. Ahora estuve en Belén estos días también y me tocó atender el 31 de diciembre también ciertas emergencias y ciertos pacientes que ocupaba, pero siempre vengo 1 o 2 veces mínimo a Belén para atender a todos ellos. Sí. Y en ese caso, ¿cómo es, digamos, y cómo se lleva el momento? Por ejemplo, hay días, me imagino, hay semanas que tiene, semana larga, por ejemplo, que tiene sí un día libre o el equipo entrena igual todos los días, o si tienen por ahí ese día libre para también sacar el rato para la familia. Exactamente, digamos, cuando hay semanas largas, siempre hay un día libre, por lo general acá siempre son los lunes, entonces yo me vengo un domingo de Punta Arenas a Belén, entonces tengo todo el lunes para atender y ya me voy en la noche para Punta Arenas, pero siempre los lunes me gusta mucho porque es un día que paso todo el día en la clínica, también tengo un espacio para compartir con mi familia, ir a cenar o alguna cosita así, para verlos a ellos, compartir con mi esposa. Entonces siempre así, cuando hay una semana que es domingo, miércoles, domingo, por lo general casi siempre vengo, o sea, voy los jueves a atender o un viernes a atender a los pacientes. Si hay un partido el sábado, y tenemos un domingo libre, por decirlo así, entonces me ha tocado muchos domingos atender también a pacientes. Eh, Hay días que sí me queda difícil atender a los pacientes, tal vez hay una emergencia, pero bueno, también tengo un odontólogo un compañero mío de universidad que él vela también por los pacientes que yo no puedo tener en su momento. Entonces, él le puede muchas veces dar un seguimiento al paciente para no perderlos y hay mucha confianza entre mi colega y mi persona para que todo salga bien con esos tratamientos. Ujú. Después de eso, eso en 2004, ¿cómo llega al fútbol entonces, verdad? ¿Cómo se da ese paso para ya mezclarlo con el fútbol? Sí, Tony, es que es vacilón porque yo también fui futbolista, yo también jugué en primera división, jugué en segunda división, entonces eh, cuando yo me retiro de jugar de fútbol, por decirlo así, en segunda división con Belén, a mí me queda la espinita de que yo quería seguir en el fútbol. Ya atendía, ya yo tenía mi clínica, yo tenía mis pacientes. Y entonces en el 2010, en el 2009, en ese tiempo el entrenador era Perla Bonilla. Perla Bonilla me dijo un día que porque yo no me iba por la rama de ser entrenador, que él veía en mí cosillas interesantes, porque yo tal vez ya tenía experiencia en el equipo, entonces que por qué no seguía como entrenador. Entonces me entró esa espinita en el 2009 cuando me retiré de estudiar y en el 2010 hasta la fecha he venido estudiando, he venido preparándome, he tenido grandes entrenadores al lado mío que me han ayudado un montón para yo ir creciendo. Siempre quise, cuando jugaba fútbol,
me acuerdo en Santa Bárbara, que estaba en primera división, había firmado 2 años y no pude seguir jugando porque en ese tiempo, en el 2002, yo ya estaba en lo último en mi carrera, tenía que estar con lo de la tesis, tenía que estar en lo del hospital, entonces ya yo no podía seguir jugando fútbol, entonces tuve que decidir o jugar fútbol o seguir mi carrera como ontólogo, entonces ahí fue donde yo puse un alto en primera división para seguir estudiando, ya después cuando saqué ya la carrera, ya ahí pude, ¿cómo se llama? Ya hice jugando ya en segunda, pero ya yo veía el fútbol como un hobby, Tony, ya yo lo veía como un hobby, ya yo lo tenía esas ganas de un principio, de jovencillo, que yo quiero en primera, yo no, yo ganaba dinero, yo tenía mi clínica, yo veía fútbol como un hobby. Entonces, ya en el 2009 me retiré en segunda división y con Belén, y en el 2010 empecé a estudiar me acuerdo que en la Universidad Nacional iba a sacar cursos y ya después en el 2014, gracias a Dios, terminé mi licencia A como entrenador y aquí estamos dándole, tratando de seguir creciendo día a día. Sí, entonces la licencia, eso sí lo saca después, ya ejerciendo, bueno, como usted lo dice, incluso como jugador ya ejercía también como odontólogo. Exactamente, digamos, yo cuando jugaba, obviamente solo estaba con el fútbol, pero cuando yo me retiro, en el 2009, eso me dio la bonilla, me caló mucho en la cabeza y en el 2010 ya empecé a estudiar ahí. Me acuerdo que en el 2010, Vinicio Alvarado ese tiempo era el entrenador del equipo de la primera de Belén, entonces me llamó para que fuera el entrenador del alto rendimiento y de ahí hasta la fecha yo comencé a ejercer todas esas cosas. Ya en 2014 ya yo tenía mi licencia, pero desde 2010 hasta 2020, que fue cuando me dieron la oportunidad de prevención con Guadalupe, siempre estuve ligado con el alto rendimiento, 10 años seguidos con el equipo de alto rendimiento. A partir del 2014 empecé como asistente con José Yacone en Belén cuando clasificamos ese torneo que fue muy bueno. Y después de ahí hasta el 2020 fui asistente de muchos entrenadores, de Genio Segura, estuve casi 3 años con él, estuve con Palomeque, estuve con Luis Fernando Fallas, estuve con Casas, o sea, con Abasolo también. Entonces, he tenido también una carrera, creo yo que muy bonita, muy buena y todavía sigo preparándome porque todavía sigo llevando cursos por línea, hay mucha modalidad ahora. Entonces, creo que ha sido muy importante para mí todo el crecimiento que he ido teniendo poco a poco. ¿Cómo se tomó esa oportunidad en Guadalupe, verdad? Le llega en buen momento, no sé cómo lo vivió cuando ya se da ese paso después de haber estado en divisiones menores, de ser asistente, a ya ser el entrenador del primer equipo. Sí, por eso fue el día que me dicen que yo voy a ser el entrenador, ese mismo día o esa misma llamada que me hicieron Robert Garbanzo y Antonio Basolo y Flavio Davino, nunca se me olvida porque había trabajado demasiado, siempre había tenido esa ilusión de llegar a ser entrenador con mucha lealtad porque tuve muchos entrenadores que fui a muerte con ellos y aprendí mucho, entonces para mí fue algo importantísimo porque así como muchos jugadores eh, iban viendo el crecimiento cada uno de la dirigencia, ellos también veían en mí que el día de mañana podía hacerme cargo del equipo. Gracias a Dios me pude preparar bien, me dieron la confianza y creo que fueron 1 año y medio como entrenador muy buenos. Aprendí mucho, tomé muchas cosas que me las llevo en el corazón de jugadores, del cuerpo técnico, de la misma afición de Guadalupe. Y entonces ahí estamos, ahí agradecido con Dios, con todas las personas que hicieron que mi persona fuera creciendo, que llegara esa oportunidad con mucha paciencia. Bueno, ahí fui picando piedra hasta que ellos vieron que era el momento para que Alexander Vargas se hiciera cargo de Guadalupe. Sí, y que al final, como usted lo dice, le fue bien, ¿verdad? ¿Cuánto estuvo entonces? ¿Tres torneos? Fui tres torneos. De esos tres torneos, me recuerdo que, no sé si usted también se tiene la memoria, que cuando se dio la pandemia se hicieron dos grupos Ajá. y esos dos grupos estuvimos muy cerca de clasificar. Estuvimos muy, muy, muy cerca de clasificar. Heredia había tenido muchos casos de COVID y le debía al calendario 3 juegos. Y esos 3 juegos no tenía que ganar ninguno, podía empatar solo dos y perder otro.
bueno, y al final perdió uno, empató uno, y al final, o sea, en el último partido lo empata, entonces hicieron 3 puntos y lograron clasificar, pero bueno, estuvo muy cerca. Después el segundo torneo, muy bien. Nosotros estuvimos también en los primeros lugares. Me acuerdo que pasamos muchas fechas invictos, estuvimos en los primeros lugares. Ya después el equipo sí tuvo un bajonazo en el rendimiento, tuvimos un bajonazo y al final no se logró clasificar. Ya el tercer torneo estuvo muy bien también, pero bueno, ya al final los resultados no se comenzaron a dar y pues lógico que era que Alexander Vargas se tenía que ir, pero me fui con la frente en alto, salí muy bien con la dirigencia, con los jugadores, y esto es parte del fútbol, esto es crecimiento, y aquí estamos ahora. Después de eso, le llega la oportunidad en Punta Arenas, ¿verdad? Que no sé si lo toma, voy a decirlo tal vez desprevenido por el hecho de que ya empezaba el torneo. Desprevenido no, porque me imagino que estaba listo para asumirlo, pero me refiero, llega en un momento en el que ya tiene que afrontar el torneo prácticamente con lo que hay. Diría el presidente de Punta Arenas, el barco ya iba, ¿verdad? O sea, usted se estudia el barco que ya iba zarpando. Sí, 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 Anthony, vea, Tony, a mí me quitan un 24 de octubre en Guadalupe y el 26 de octubre, gracias a Dios, ya yo tenía una llamada de la gente de San José, el equipo de la segunda división, San José Sporting. Entonces ya yo el 1 de noviembre ya yo estaba trabajando con el equipo de San José. De hecho, me acuerdo que hicimos un muy buen torneo, de hecho clasificamos el torneo anterior a que yo llegara, el equipo había quedado en los últimos lugares, solo superado por Limón, que no había sumado ni un solo punto por todo lo que ya todos ustedes conocen. Y después de ahí estamos en la pretemporada para iniciar el segundo torneo y ahí fue cuando, faltando 14 días, don Henry Duarte me llama, imagínate, yo súper ilusionado, súper contento porque sabía, obviamente me tomó por sorpresa porque sabía que Punta Arenas había hecho un buen torneo, que Horacio estaba muy bien, pero bueno, yo sí les dije a ellos que yo no iba a llegar al equipo si estaba todavía en entrenador, que había que guardar respeto por él y cuando no estuviera en entrenador me podían llamar. Bueno, al siguiente día, ya ellos me llaman y bueno, y gracias a Dios tomé un reto que yo sabía que era muy difícil. Los primeros días fueron de mucha turbulencia para mí, por lo menos en lo personal, porque no había una buena, tal vez la gente no estaba muy contento con mi llamado, porque tal vez no me conocía o que venía a un equipo tal vez no tradicional y todas esas cosas, pero bueno, yo sabía que con trabajo se podía hacer grandes cosas y con ayuda de Dios así fue y creo que hicimos un torneo muy decente, muy respetuoso y esperamos en Dios ahora, Tony, este torneo que viene, superar ese techo que nos hemos puesto. Sí, era complicado incluso porque había que ganarse la afición, ¿verdad? Ya usted lo dice. Don Horacio tenía a la afición a favor y al final se daba la diferencia ahí con la directiva y todo ese tema, digamos, administrativo, pero ante la afición realmente tenía un buen ambiente. Entonces al final me parece que por ahí fue lo complicado, tenía que ganarse usted el cariño de la gente, de los aficionados. Sí, Tony, usted ha estado mucho por acá en Punta Arenas, usted sabe lo que es la algarabía, una visión muy exigente, vive mucho el fútbol, le encanta ir todos los domingos al estadio. Eh, ese 4 de julio que yo llegué a Punta Arenas no fue tal vez un día muy bonito porque me recuerdo que ese mismo día de entrenamientos mucha gente llegó al entrenamiento a gritarme cosas y a meterse conmigo, pero bueno, eso me dio mucha fuerza, la verdad que eso fue más bien como una dosis de vitamina para inyectarme a mí más coraje y trabajar más. Obviamente yo respeto y quiero muchísimo a la afición y los entiendo, pero bueno, conforme iban pasando los partidos, muchas cosas fue cambiando y después vinieron otros momentos difíciles que también fue duro para mí, pero eso me fue forjando, me fue puliendo ese carácter, puliendo cómo se debe trabajar también, cosas que hay que cambiar, que es parte también de que como uno le pide al jugador que cambie muchas cosas, uno también tiene que cambiar. Entonces yo creo que ha sido una odisea muy bonita lo que he tenido en Punta Arenas. Soy muy agresivo con toda la parte administrativa, con los jugadores, ni qué decir. Y la afición, a pesar de que ha sido muy exigente, me ha hecho crecer. Que al final la forma de ganársela es ganando, ¿verdad? Al final
la única solución, digamos, y el equipo lo hizo, empezó ganando la mayoría de partidos, se metió rápidamente en zona de clasificación, no lo soltó a pesar de que cerró de manera complicada, llegó a semifinales, era la única forma, o sea, me parece que la afición no hay mucha ciencia, no hay mucha matemática, se gana la afición ganando partidos. Sí, sí, y así, de eso vimos los entrenadores, Tony. eh, Cuesta mucho aquí en Costa Rica la palabra proceso, o sea, es una palabra muy complicada de cumplir y desmenuzarla. Aquí sí, los resultados siempre van a estar a la vista de todos los aficionados. Ellos quieren siempre ganar más como Punta Arenas porque son muy exigentes. Pero bueno, la mejor manera, como usted lo dice, de uno sentirse acuerpado con ellos es ganando, ¿verdad? Haciéndole buenos partidos, buenos espectáculos, buenos sacar jugadores también, que para ellos es muy importante, darle minutos a jóvenes. Eso yo lo tengo muy claro. Pero bueno, esperemos en Dios que ahora el 15 de enero que se inicia el torneo, tenía la afición a favor. Lo que viene precisamente, hablemos de la actualidad del equipo, cómo está en este momento, han llegado algunos refuerzos, ¿verdad? ¿Qué se puede esperar del equipo y de lo que está preparando ya para este torneo? Sí, Tony, hemos tenido un buen inicio del periodo preparativo donde hemos podido pulir mucho o reconstruir muy bien el modelo de juego. Hemos tenido un inconveniente que hemos tenido mucho lesionado, más que todo traumas óseos, no nada por carga muscular ni nada de esas cosas, pero sí hemos sufrido muchas bajas en la pretemporada que nos ha hecho movernos para buscar los refuerzos. Lo que pasa es que ya la mayoría de jugadores tienen contrato, todos están amarrados desde un principio, porque recuerden que este torneo, la pretemporada fue muy larga, casi que 3 meses, entonces la mayoría de jugadores están inscritos con los demás equipos, pero bueno, ahí ya llegó Bernie Burke, que me tiene sorprendido, al igual que Robert Roas, jugadores de mucha experiencia, que le vamos a dar los minutos necesarios siempre y cuando ellos se ganen para que el equipo se vea bien. Ahora también tuvimos la llegada del nicaragüense Warner Vázquez, que para muchos es un desconocido. Es un muchacho que tiene 20 años, pero tiene muchos partidos en primera división, tiene también muchos partidos en selecciones menores y hasta la mayor de Nicaragua. Entonces es un jugador que nos tiene sorprendidos porque tiene mucha calidad técnica, a pesar que tiene 20 años, tiene mucha madurez táctica, tiene muy buenos principios, entonces estamos muy contentos y ahí estamos ahorita esperando una o dos incorporaciones más que en cualquier momento se pueden dar, que no ha sido fácil, ha sido un trajín de más de un mes de estar pujando por esas contrataciones y siempre hay una parte que no quiere aflojar, entonces esperemos en Dios que llegue a buen puerto. Sí, esperemos a ver qué tal les va a ir. Va a ser un torneo interesante, ¿verdad? Y bueno, en el caso de ustedes ya lo decíamos, que asumió prácticamente ya venía el torneo, ahora sí ha tenido esa posibilidad de hacer esta pretemporada, trabajar un poco más y el torneo me parece que va a ser también más intenso. Yo sé, siempre al final los torneos de clausura, ¿verdad? El segundo torneo se vuelve incluso más intenso, ya hay descenso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya empieza a preocupar también eso, que en el primer torneo, aunque preocupa, no es definitivo. Entonces me parece que este torneo va a ser bastante bueno. Sí, al final este torneo clausura, no es que el de apertura sea menos importante, pero siempre el clausura, como usted lo tocó ahora. Y muy bien, viene el tema del descenso, que siempre eso es para todos los equipos súper importante porque hay en juego mucha inversión, hay franquicias de por medio, entonces los equipos tratan de reforzarse mejor para no estar sufriendo ahí abajo. Y ningún equipo está exento, ni siquiera el campeón nacional va a estar exento, aunque uno sabe que son complicados, pero bueno, los juegos hay que ir viéndolos, valga la redundancia, partido a partido para no comenzar a sufrir. Entonces, hay equipos que no quieren ganar nada desde el primer partido, porque muchas veces he escuchado que los equipos se vuelven a ver o comienzan a ver cómo se manejan desde la cuarta, quinta fecha. No, 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 al menos en Punta Arenas no queremos eso, queremos desde la primera fecha comenzar a hacer las cosas de la mejor manera, no regalar nada, no quiero regalar ni siquiera, siempre se lo digo al capitán, a Tuto, se lo decía a Kevin Sancho o amigos, a mí no me gusta ni siquiera regalar la rifa de la cancha. Nosotros tenemos que ser el que gana todo desde el primer momento. Pero bueno, estamos preparándonos bien
para afrontar este torneo que va a ser muy intenso y va a ser muy difícil y tenemos respeto para todos los equipos porque sé que se han reforzado muy bien. Vemos a Saprissa que es campeón y ahí va para arriba, la liga. Vemos que ahora Santos con el profe Randa también se viene, la gente de Pérez Celedón, bueno, todos, de Guanacasteca también se ha ido reforzando muy bien. ¿Por qué? Porque quieren dejar una buena impresión en este torneo que viene. Una curiosidad ahora que dice eso de ganar la cancha o el saque, ¿tienen ya, digamos, algo definido? ¿Tienen alguna forma de jugar, de arrancar jugando hacia algún lado, hacia algún marco? Bueno, siempre todos los equipos, y eso te lo puedes preguntar siempre a los entrenadores, a los jugadores, casi siempre a los equipos, la mayoría, por lo menos que son casa, bueno, usted va de visita, siempre les gusta terminar jugando hacia el marco que tiene a favor el viento. Eso siempre es una cosa. Ahí tal vez habrán entrenadores que tengan algún aguizote, más bien jugar primero en contra, a favor de viento, como para ir ganando el partido. Hay cosas, pero siempre nosotros tenemos un lado donde nos sentimos más seguros. Siempre es trabajo. En cualquier momento usted va a hacer una anotación en cualquier marco, sea del norte o el sur, cualquiera. Entonces creo que por ahí siempre es importante cerrar hacia donde uno se siente cómodo. Claro. Don Alexander, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Ha sido muy interesante conversar con usted. Bueno, esperamos estar pronto. Como usted lo decía, hemos ido varias veces. Esperamos seguir yendo a este torneo también a Punta Arenas, por supuesto, para apoyarlos también en general, ¿verdad? Al equipo, a la administración, todo lo que hace el Punta Arenas FC, estar por allá con ustedes y igual para disfrutar, por supuesto, de Punta Arenas. Es que muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. No, con mucho gusto, Anthony, Tony, disculpame, es que Anthony, Tony con la anaconda, había dicho la vez pasada. A todos les pasa. Bueno, lo de la anaconda que le cambió, ¿verdad? Sí, Lo de la sí, sí. pitón. La pitó, se la cambié el otro día a Mm, Anthony, pero bueno, más bien es un placer para mí poder estar en su programa en Colombia, que es calidad de radio, entonces esperemos en Dios, menos pronto, ahora cuando empiece el torneo, usted sabe que allá Punta Arenas siempre se le espera, ahí sí siempre lo espera con buena comidita y todas las cosas, el calor del público, el calor de toda esa gente que la verdad que los quiere mucho y esperemos en Dios que usted tenga todo un año lleno de bendiciones y mucha prosperidad. sí, Don Xiumen en el restaurante Chunsan ahí para cuando vayan al puerto, en el segundo piso del Hotel Tioga, ahí está el Chunsan y que se hospeden en el Hotel Tioga también, nos atienden ahí siempre súper Exacto. bien, es tradicional. Sí, la gente de Punta Arenas tiene eso. Si algo tienen los porteños es esa amabilidad, cómo reciben las personas, cómo los tratan. Entonces, los que no somos de Punta Arenas siempre nos han recibido como los grandes, como se dice por ahí. Y ya que Pero estábamos dando los créditos comerciales, ¿cómo lo encuentran en la clínica? ¿O cómo se puede reservar cita? ¿O cómo hacen? ¿Cómo aparece la clínica? ¿Cómo se llama? La claro, clínica de eh, odontología. sí, digamos, yo tengo mi número de teléfono en la clínica. Obviamente hay días que obviamente yo no estoy ahí, pero también tengo mi celular, que ahí me podrán contactar. El número de la clínica, igual, yo tengo una muchacha que siempre está ahí recibiendo eh, citas, que es el 2293-2979, y yo con mucho gusto los atiendo ahí, ahí nos ponemos de acuerdo, me manda un mensajito, la muchacha le da el teléfono celular mío para que se ponga de acuerdo cualquier cosita en las citas y ahí los tratamos bien, ahí vamos a tener una cita bien amena, primero hablamos un ratico de fútbol, lo que sea 10 minutitos. Eso sí, si Punta Arenas empato o pierdo, no quiero que nadie me hable de fútbol, eso sí. Si no, Sí, les cobro más caro. o si les llegan rivales ahí, van a pedirle ahí que trate bien al equipo. No sé, que equipos Exactamente. Se contrarios. puede llegar, se puede llegar a una negociación ahí, blanqueamiento, algunas calcitas, limpieza. No, no, son bromas, pero siempre tratamos de que la cita sea muy amena y que el paciente salga con una buena sonrisa. Claro, no es cualquiera que lo atienda y como eso le iba a decir, y lo atiende, ¿verdad? El odontólogo y en este caso y puede hablar con un técnico profesional, ¿verdad? Con un técnico licencia A y que pueda tener esa conversación entonces ahí mientras realiza también el tratamiento dental. Tony, verás que es bonito porque he tenido muchas conversaciones con señores eh, que tal vez no sean entrenadores o tal vez como muchas veces no saben nada de fútbol, pero verás que he sacado muchas conclusiones de la gente que llega ahí y le dice una cosa, tal vez me quedo yo mecanizando y digo, no, pucha, es que mira, Tony tiene razón lo que dice.
Yo creo que en eso he fallado o tengo que ver. Entonces, por lo menos siempre lo ponen a pensar a uno siempre con alguna cosilla y siempre muchas veces se toman buenas decisiones con lo que dice una persona. ¿Ves? Entonces, no es que todo lo que llegan a decirme yo lo hago, no, pero muchas veces me gusta interactuar con las personas y ver qué punto de vista ven ellos, porque también es bonito escuchar a las personas. Sí, pasa en todo, pasa en todo, que la persona que uno menos piensa le da un consejo. Me puede haber pasado Exactamente. que a mí en algún momento me han dicho, mira, ¿por qué no transmiten tal cosa? ¿Por qué no hacen una entrevista? Y yo, mira, sí es cierto, no he observado tal Exact- deporte y de ahí sale una buena nota, tal vez debe ser una de buena ahí, entrevista. totalmente de acuerdo. Entonces, por eso siempre son bonitos. O sea, han llegado señoras, muchachas, muchachos y siempre se habla de fútbol o alguna otra cosilla así, pero se hacen las citas muy amenas. No me gusta llegar y sentar al paciente y papá y váyase para la casa. No, no, no. Siempre me gusta que por lo menos el paciente se sienta como que pierda el Repitamos, miedo. sí, repitamos el número de teléfono. 2293-2979. Eso queda 25 metros al este de Pollos del Monte en San Antonio de Belén. Ahí está entonces, para consultas odontológicas, con el dentista, en este caso, con el odontólogo Alexander Vargas, entrenador del equipo de Punta Arenas FC. La verdad que ha sido muy ameno, don Alexander, tenerlo esta mañana aquí en Colombia Deportiva. Y bueno, como le decía, ahí estaremos dándole seguimiento al Punta Arenas FC. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muy amable, muchísimas gracias, Tony, por la invitación y estamos en, nos vemos pronto. Así es. Vamos a estar pronto por allá en Punta Arenas. Entonces, cerramos este espacio, así cerramos Colombia Deportiva. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Regresamos a las 2 de la tarde también con el espacio Colombia Deportiva y por la tarde a las 4 tendremos punto decisivo. Cerramos, se despide Tony Arias, sigan en sintonía de Colombia, ya viene hablando claro y recuerden que a las 9 estará Claudio Sicha con el espacio por goleada y a las 10 estará Yacine Quesada con Encuentro Deportivo aquí a través de Colombia. Que la pasen bien, buenos días.